¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga y les guarde en este sábado lluvioso aquí en Buenos Aires. Tenemos un día no tan agradable, pero bueno, hoy es día de reposo y día de estudio de la palabra de Dios. Hoy continuaremos y concluiremos con el tema sobre la libertad de conciencia. Pero antes vamos a buscar a Dios en oración y vamos a permitir que Él dirija este estudio. Si me acompañas, doblando tus rodillas, poniendo tu mente en el cielo, en las cosas del cielo, nos encomendaremos a Dios para el estudio de su palabra en esta hora. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la misericordia de tu amor y tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque no nos hace faltar el pan, gracias por el sustento diario a pesar de esta pandemia y esta cuarentena que estamos soportando aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Te pedimos por cada hermano que está atravesando estas circunstancias, que tal vez no tenga ingresos, que tal vez no tenga dinero, pero que tú no dejes de sustentarlo ni lo dejes flaquear en su fe. Padre amoroso, gracias por el estudio de tu palabra en esta hora, dirígelo tú para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dije, vamos a concluir con el tema de la libertad de conciencia. Pero antes vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que nos des like, que puedas tú compartir estos videos con aquellos que realmente lo necesiten y que sean de edificación tanto para ustedes como para mí también, porque es volver otra vez a recordar estas cosas que nunca están de más. Muy bien. En el estudio anterior hemos visto que debemos someternos a todas las autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, y que debemos rendirle respeto a esas autoridades. Y tú me preguntas, ¿y qué tiene que ver eso con la libertad de conciencia? Pues hoy veremos qué tiene que ver eso con la libertad de conciencia. Algo hemos visto, y si tú te has percatado de que debemos someternos a toda autoridad, pues cuando esa autoridad difiere con las cosas de Dios, ahí entra nuestra libertad de conciencia a someternos a Dios antes que a los hombres. Pero hoy lo vamos a ver apoyándonos en la palabra de Dios. Vamos entonces al estudio de la palabra de Dios y que la Biblia nos hable. Este es tu canal, la Biblia habla. Muy bien. ¿Qué pidió el rey de Babilonia que era contrario a los mandamientos de Dios? ¿Qué pidió el rey de Babilonia que era contrario a los mandamientos de Dios? Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, a la altura de la cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, a los asistentes y capitanes y oidores y receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que era el rey Nabucodonosor había levantado. A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes, los capitanes, los oidores, los receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones, lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia, de todo instrumento musical, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Cualquiera que no se postrare y adorare la misma,
en la hora misma será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 7, por lo cual, en oyendo todos los del pueblo el son de la bocina, el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zamponia y todo instrumento de músico, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Todos? ¿Todos? No, no todos. Pero bueno, el texto nos cita un evento que ocurrió en Babilonia. Ya para esto habíamos estudiado, cuando estudiamos el libro de Daniel, la visión de que había tenido Nabucodonosor acerca de esa estatua que estaba dividida en varios metales y que iba en degradé de valor a los metales. Pues la estatua era, la cabeza de la estatua era justamente el imperio de Babilonia, representada por el rostro de Nabucodonosor, que era el rey. Y este rey no tuvo mejor idea que promover su imperio generando una estatua. Y una estatua muy grande y muy visible. Y congregó a todas las naciones y los pueblos y a los gobernantes, que eran todos dentro del imperio babilónico, a que vinieran a la ciudad de Dura y se congregaran allí para adorar la imagen del rey de Babilonia. Qué bárbaro este hombre, ¿no? Qué orgullo tenía de sí mismo. Bien, entonces, ¿qué le pidió el rey a la gente? Pues que se sometieran y adoraran ¿a quién? A la estatua del rey Nabucodonosor. Muy bien. Segundo punto, ¿cómo mostró Dios su aprobación a la decisión hecha por los 3 hebreos? Daniel 3, del 8 en adelante. Dice, versículo 8, por esto, al mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adorarán tus dioses, no adorarán la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, dijo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Y habló Nabucodonosor y díjoles, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoraréis, ni honraréis a mi Dios, ni a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia, de todo instrumento músico, os postrares y adorares la estatua que yo he hecho, porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en el medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será el que os libre de mis manos. Versículo 16. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey. Y notemos la respuesta que le dieron al rey. Notemos y prestemos atención a la respuesta que le dieron al rey. Dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librare, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, y así habló y ordenó que el horno encendiese 7 veces más de lo que cada vez
de lo que era normal. Versículo 20, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno? Y ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Y respondió el rey y dijo: he aquí, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y juntándose con los grandes gobernadores y los capitanes del consejo y del rey para mirar estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni sus cabellos de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego tenían. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, el de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió el ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey, y se mudaron y se entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otros dioses más que a su Dios. Interesante historia, ¿verdad? Interesante historia. Pues esto también tiene que ver con los tiempos finales. También se intentará hacer que se adore a la imagen de la bestia, a una bestia cuya herida mortal es sanada. Se intentará hacer que se adore a esa bestia. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con esa estatua. Y el que no adorase a la bestia sufrirá pena de muerte. Lo mismo que padecieron estos 3 hebreos, los amigos de Daniel. Pero ellos prefirieron morir antes que desobedecer a Dios y sus mandamientos, diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Ellos prefirieron morir antes que violar los santos mandamientos de Dios. Qué diferencia con los cristianos de hoy día, ¿verdad? Qué fácil queremos hacer el cristianismo hoy día. Somos capaces de estar en los momentos de bonanza, pues muy contentos con Dios y todo bien, pero cuando vienen las pruebas y dificultades, enseguida nuestra fe flaquea. Sin embargo, estos 3 jóvenes, cuando tuvieron esa tremenda dificultad de poner su vida en riesgo, no dudaron, ni se inclinaron ante la estatua, ni la adoraron. Eso es libertad de conciencia. Justamente es eso, libertad de conciencia. Poder elegir qué cosa seguir y qué cosa no. Ellos eligieron servir a Dios antes que a los hombres. Allí sí notamos la libertad de conciencia bien entendida, muy bien entendida. Tercera pregunta: ¿de qué manera procuraron los enemigos de Daniel eliminarlos del reino? Pues no se quedaron contentos con eso, sino que intentaron otra vez atacar la fe de Daniel y sus compañeros. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 9. En este caso ya no estaba Nabucodonosor, en este caso estaba Darío el Medo. Darío era el rey del nuevo imperio que había conquistado Babilonia.
Y pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos estos presidentes del reino, magistrados y gobernadores grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmar lo que cualquiera que le mandare petición de cualquier dios u hombre en espacio de 30 días, sino de ti, que sea echado en el foso de los leones. No se conformaron con lo que había pasado en los tiempos de Nabucodonosor. Buscaban ocasión para destruir a los fieles hijos de Dios, como Daniel, que Daniel era superior aún a todos los dirigentes. ¿Por qué era superior? En todo. Pues Daniel tenía una alimentación diferenciada de todos. Daniel no comía carne, tenía una mente clara, lúcida, tenía una relación con Dios envidiable, oraba 3 veces por día. Eso también nos tiene que dejar una prueba tangible de que el pueblo de Dios debe tener una alimentación especial para tener una mente clara, lúcida, para ser sanos y no por nuestros méritos ser superiores a los demás, sino que por la misma degradación de la alimentación de los demás, pues evidentemente nuestra mente debe ser más lúcida. Pero también Satanás se ha encargado también de trastocar eso, pero este es otro tema. Vamos al tema que nos compete hoy día, que es la libertad de conciencia. Como no podían encontrar acusación contra Daniel, pues buscaron la forma de envolver al rey Darío con una ley que no permitía que se adorase a otro Dios que no fuera él, y que solamente se recibiera consejo real y no de ningún otro Dios. Y sabían muy bien que Daniel oraba 3 veces por día y que abría las ventanas de su casa que daban a Jerusalén para orar. Y esa era la forma de tratar de entrampar a Daniel. Siguiente pregunta: ¿cuál fue la actitud de Daniel hacia este decreto? Daniel 6:10. Capítulo 6, versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios como lo solía hacer antes. No cambió Daniel, su relación con Dios la siguió manteniendo. Qué interesante todo esto. Qué libertad de conciencia tenía este hombre, porque podía elegir o cerrar las ventanas y orar en secreto para que nadie lo viera. Sin embargo, él, como era su costumbre, oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo de Dios. Así oraba Daniel, no adorando a Jerusalén, sino buscando la comunicación con el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Y qué interesante, no cambió su postura, mantuvo su comunión con Dios y su relación con Dios, no la disimuló, no la ocultó para tratar de ser beneficiado con el decreto que se había hecho firmar al rey Darío. Esos decretos no podían anularse,
Ni el mismo rey podía anular el decreto que había firmado unos minutos antes. Era terrible la ley en aquellos tiempos. Entonces, dígase cómo Dios dio la victoria a su causa cuando aparentemente era una derrota. Pues sí, no había forma de librar a Daniel. Él había sido llevado cautivo, y si leemos todo el capítulo 6, fue llevado cautivo. Y el rey estuvo trabajando hasta altas horas de la noche para tratar de poder librar a su amigo Daniel del engaño en que él mismo había sido hecho caer, digamos, había sido engañado, porque el rey lo quisieron engañar. Él no tomó en cuenta el caso de Daniel cuando firmó ese decreto, pero los enemigos de Daniel sí lo tuvieron en cuenta y lo hicieron firmar a propósito ese decreto, inflándole el ego al rey para que lo hiciera. Entonces, vemos como, si leemos todo el capítulo 6, vemos cómo Daniel fue librado del foso de los leones. No cambió su postura ante Dios. Eso fue libertad de conciencia, libertad de poder elegir servir a Dios o no servirle. Allí radica la libertad de conciencia. Todavía hoy la tenemos, esa libertad. Podemos elegir a Dios, servir a Dios o no servirle. Pero Satanás ha tratado también de torcer eso. ¿Cómo? Muy fácil. Eliminando del cristianismo la santa ley de Dios. Ya no es necesario obedecer la ley de Dios, porque somos salvos por gracia. Qué fácil la hacen, ¿verdad? Qué fácil. Viví como quieras, viví creyendo en Dios, total, ya estás salvo. Qué fácil. Pero no es así tan fácil. Porque la misma Biblia nos declara en Apocalipsis capítulo 13, y lo hemos estudiado, que se levantará y se erigirá una imagen de la bestia que infundirá aliento a la bestia y hará que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia y a su imagen. Y el que no le adore, pues pena de muerte. Y se impondrá una marca. Y el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. O sea, la historia se repetirá otra vez. Se repetirá de nuevo. ¿Y qué harán los cristianos que hoy dicen no es necesario guardar los mandamientos de Dios? Pues caerán fácilmente en los engaños. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer las legislaciones de los países. Pero mientras esas legislaciones no toquen la santa ley de Dios, ni la quieran tapar o sobreponer sobre ella, pues se deben obedecer. Pero cuando están en pugna los dos poderes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. ¿Qué mandó Dios a la iglesia primitiva que hiciese? Mateo 28, 19 y 20. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 28, el último capítulo, versos 19 y 20. Versos 19 y 20. Fíjense la orden que nos dio Jesús a los discípulos. Por tanto, id y adoctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Interesante. Fíjate lo que dice la última parte. Volvamos a leer el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, que eres bautista, que eres metodista, que eres presbiteriano o testigo de Jehová
cuando te han bautizado, ¿te han enseñado a obedecer los mandamientos de Dios? Por tanto, id y adoctrinad, dice, a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hermanos católicos, ¿te han enseñado a ti para bautizarte? Y tú me dices, no, yo me bauticé, a mí me bautizaron cuando era un bebé y yo no sabía nada. Y entonces, ¿de qué sirve ese bautismo? No sirven los bautismos si no hay un adoctrinamiento antes del bautismo para saber dónde tú tienes que entrar o dónde no quieres entrar. Tú tienes la posibilidad de elegir obedecer a Dios o no obedecerlo, o guardar los mandamientos de Dios o no guardarlos. Pero desgraciadamente en el pseudo-cristianismo no se enseña a obedecer los mandamientos de Dios. Como dijimos en muchos estudios, no matar, no, eso estamos todos de acuerdo. No robar, no se debe robar. No tener imágenes, no. Ah, pero el sábado es para los judíos. No, fue clavado en la cruz, el sábado fue clavado en la cruz. Peor todavía. ¿Qué error garrafal de conciencia tiene esta gente? ¿Cómo pretenden poder llegar a estar en el cielo sin aprender a obedecer a Dios acá en la tierra? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si la ley de Dios no existe, pues ¿en qué obedecemos? En nada, vivimos como la gente que no conoce a Dios. Total, vamos los domingos a la iglesia, oramos, cantamos y nos predican, y qué buenas las predicaciones, y qué bárbaro, qué lindo, qué bien, todo bárbaro, pero de obedecer a Dios, nada. Entonces, en el segundo texto, Hechos 1:8. Vayamos al libro de los Hechos, segundo texto, Hechos 1:8. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pretenden recibir el don del Espíritu Santo sin obedecer a Dios? Ah, bueno, nosotros creemos en Dios y recibimos el Espíritu y un poder nos posesiona y hablamos en lenguas y convertimos a la gente. ¿En qué? En ignorantes. No, mi hermano. Para recibir los dones espirituales hay que recibir el Espíritu, y sin obediencia no se puede recibir. Porque justamente lo que el Espíritu hace es entrar en el corazón de la persona y hacerlo obedecer sin que te cueste horrores, porque humanamente nos cuesta horrores obedecer la ley de Dios. Es imposible sin Dios obedecer sus mandamientos. No dije que es imposible obedecer sus mandamientos, dije es imposible sin Dios obedecer sus mandamientos. Entonces, mi hermano, ¿cómo pretendes entrar en el cielo sin haber obedecido a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo pretendes ser de la supuesta iglesia arrebatada si no vives a la altura del llamado que Dios te ha hecho aquí en la tierra a obedecer a Dios en todo? Y en todo incluye el guardar sus mandamientos. No estoy acusando a nadie, simplemente estoy diciendo una realidad que desgraciadamente se pasa por alto. Muchos pastores, y vemos en YouTube engañadores de muchas clases diciendo que los mandamientos no existen más, que están clavados en la cruz, que el sábado es para los judíos y que esto que el otro, pero resulta que cuando Dios creó el sábado no había judíos, ¿verdad? ¿Y por qué recalca tanto hermano Alejandro el tema del sábado? Bueno, justamente por eso, porque es el mandamiento más pisoteado de los 10. Y aún la iglesia que dice guardar los mandamientos de Dios, que se llaman del séptimo día, pues también han caído en la trampa del diablo.
porque enseñan a través de su manual de iglesia, no de la escritura, a través de su manual de iglesia, que las personas separadas se pueden volver a casar si de quien se separó rehace su vida. ¿A dónde dice eso la Biblia? En ningún lado. Pero sin embargo, la que dice guardar los mandamientos de Dios, enseñan el adulterio santificado. Por lo tanto, al violar un mandamiento, se hacen cargo de toda la ley. Lo dice Santiago. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si no estudias, si tú no conoces la palabra de Dios, sos fácil presa de los engaños? De muchos pastores que pululan en YouTube y tienen millones de vistas, y qué bueno el pastor, qué bueno que predica el pastor, y qué lindo que predica, y que queremos que nos enseñe más. ¿De qué te va a enseñar? Si no enseña a guardar los mandamientos de Dios, es otro vende humo. ¿Dónde está tu libertad de conciencia? ¿Cómo te preparan a ti para el momento de crisis que se avecina? Adorarás también la imagen, creyendo que todo el mundo hace lo correcto y solamente un grupito de rebeldes que no quieren obedecer para que el mundo tenga paz y para que el mundo haya seguridad. Necesitamos que Dios dirija las cosas. Claro, Dios dirige las cosas, pero ¿qué Dios? ¿El Dios de Nabucodonosor? ¿El de la estatua? ¿O el Dios del cielo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos? Ya vamos casi terminando con el estudio de hoy. ¿Cómo consideraron los apóstoles este mandato de Jesús? Hechos capítulo 4, verso 19 en adelante. Hechos capítulo 4, versos 19 en adelante. Capítulo 4, verso 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué fácil hubiera sido para Pedro decir un mensaje halagüeño, total, para salvar el pellejo. Yo sigo creyendo por dentro esto, pero por fuera digo otra cosa, para salvar las papas. ¿Cuántas veces podemos caer en ese tipo de engaños? O qué fácil hubiera sido para los tres jóvenes, los tres hebreos. Se me cayó algo y me agacho, lo busco, lo levanto y ya está. Y me incliné y no pasa nada. Pero no me incliné, porque se me cayó algo. Qué fácil hubiera sido zafar de la situación. Pero ellos no supieron ser diplomáticos, como hoy dicen que tenemos que ser. Tenemos que ser diplomáticos, no buscar controversias, no hablar del Papa, que es la bestia, no hablar que Estados Unidos es la policía mundial que hará que se adore al papado. No debemos hablar de esas cosas. Y corremos el riesgo que hasta te sacan de YouTube o de cualquier otra red por decir que el Papa es la bestia de acuerdo con las Escrituras y que Estados Unidos es la imagen de la bestia que hará en su país una imagen de la bestia, mandando a través del Congreso leyes de orden religioso. Lo mismo que hace el Vaticano, dictando leyes de orden religioso. O sos iglesia o sos Estado. No puede haber conjunto de los dos. Cristo enseñó que no debe haber comunión entre la iglesia y el Estado. Sí una obediencia a las leyes del Estado,
siempre y cuando esas leyes del Estado no pisoteen la santa ley de Dios. Entonces, ¿cómo manifestó su aprobación por su curso de acción? Hechos 4, 31 al 33. Vayamos al libro de Hechos 31 al 33. Dice la palabra de Dios: y como hubieron orado en el lugar en donde estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Qué raro no dice hablar en lenguas acá, ¿no? ¿No te diste cuenta que no dice hablar en lenguas acá? Y sin embargo dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hablaron? Palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Ahí está la prueba de que el Espíritu Santo moraba en el corazón de esa gente. Esto es mío, decimos hoy día. El diezmo es mío. Yo lo gané trabajando. ¿Cómo se lo voy a donar al pastor para que el pastor, quién sabe qué hace el pastor con ese diezmo? Pues no diezmas al pastor, hermano. Tú le devuelves a Dios de las bendiciones que te da. Es egoísmo. Es Satanás disfrazado de persona el que habla de esa manera. Nada es nuestro. Todo es de Dios. No poseemos nada. ¿Cómo viniste al mundo? Desnudo. ¿Y cómo te irás? Desnudo. Entonces, ¿qué posees? Nada. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos permitió tener, es por su gracia, por su amor a nosotros. Permite que tengamos un techo sobre nuestras cabezas, esta filmadora con la que estamos filmando este estudio, la computadora para editar los videos. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Nada. No somos dueños de nada. Sin embargo, todos creemos que esto es mío. No. Nada es nuestro. Qué pensamiento erróneo. Qué manera de ver las cosas tan distintas tiene el que está con Dios en el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ser instrumentos del diablo cuando decimos, lo que le pasa al de al lado a mí no me interesa? En fin, versículo 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gracia era en todos ellos. Interesante. No hablaban en lenguas acá. Muy interesante. Entonces, ¿cómo se manifestó la aprobación de Dios por el curso de acción de la obediencia? Pues, sin lugar a dudas, una multitud de los que habían creído, una multitud fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no podemos lograr que una multitud se convierta de sus pecados y se vuelva a Dios? Porque no hay Espíritu Santo todavía en nosotros. Es una reprensión para mí primero, para mí. Y tú me dices, pero mirá, el pastor que saca el saco y reparte y caen como hormigas. Pura fantochada. Pura fantochada, porque eso del mensaje de Dios no tiene absolutamente nada. El que conoce las Escrituras se da cuenta de que el mensaje que ellos predican no es un mensaje genuino. Es un mensaje satánico, de engaño, de torcer la realidad. Entonces, ¿podemos creer en esa gente? No en esa gente, ni en su mensaje, porque es un mensaje mentiroso y nos llevará a la ruina, nos llevará a perdernos. Última pregunta. Al ser llevados los apóstoles por segunda vez ante el concilio, ¿cómo contestaron a los oficiales?
Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante. 5, 17 en adelante. Mira cómo contestaron los apóstoles cuando fueron de vuelta llevados a los concilios. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacólos y dijo: id y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada y toda la seguridad, y los guardas estaban delante de las puertas, mas cuando la abrimos nadie había dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en que vendría a parar con aquello. ¿Qué acontecería con aquello? Se asustaron. La cárcel estaba cerrada y no había nadie adentro. Estaban los candados puestos y la cárcel estaba vacía. Versículo 26. Entonces fue el magistrado con los ministros y trajólos sin violencia, porque temían del pueblo de ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó diciendo: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en ese nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí tienes la libertad de conciencia, hermano. Allí está la verdadera libertad de conciencia, en hacer siempre lo correcto ante Dios. No importa lo que piensen los demás, hacer siempre lo correcto, aunque seas tú solo. Aunque seas tú solo, haz siempre lo correcto ante los ojos de Dios. No importa si los demás lo aprueban o no. Pero una cosa interesante, ¿no? ¿Qué le dijeron a los apóstoles y a Pedro? Están llenando Jerusalén con su doctrina. ¡Qué interesante! El Espíritu Santo era el que llenaba los corazones de la gente de Jerusalén con la verdad de Dios, de Jesús. Jesús el Mesías, Jesús resucitado, Jesús guardador del sábado, Jesús nunca violador de los mandamientos de Dios, Jesús el Salvador. Esa era la doctrina que tenían los apóstoles, esa era la verdad presente en aquel momento. ¿Y cuál es la verdad presente para estos momentos? Pues que Cristo regresa y que regresará a buscar a un pueblo guardador de verdades. Un pueblo apartado, separado, con libertad de conciencia de poder decidir: yo elijo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tú qué eliges? Vamos a terminar este estudio con una plegaria. Vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a postrarnos y oraremos a nuestro Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder estudiar este tema tan importante que es la libertad de conciencia. Ayúdanos siempre a poder elegir por ti, Señor. Perdona si hemos fallado, perdona si hemos sido faltos, Señor. Que tu Espíritu pueda llenar nuestro corazón, que pueda dirigir nuestra mente, nuestra vida, y que pueda, Señor Dios, este mensaje ser llevado a quienes realmente lo necesiten. Nadie tiene que ser engañado, Señor. Tu palabra es clara. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, Señor,
Ponemos nuestra conciencia en tus manos para que tú nos ayudes a tener una verdadera libertad de conciencia. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios, y dirige, Padre, la vida de cada uno de los que ven este video. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Esperemos que esto haya sido para refrigerio espiritual para tu vida. Que por lo menos te deje pensando. No pretendo nada más que eso. Que por lo menos te deje pensando. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros videos. Y lo que decimos siempre, lámpara es a nuestros pies tu palabra y una luz en nuestro camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.